tema se llama El Shaddai, Dios Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Fíjense, hermanos, cuando yo leía esto, yo me gozaba en Dios, hermanos, y yo le decía a Dios gracias. ¿Sabe por qué? Porque Dios se manifestó a su pueblo, a su iglesia, a su pueblo, Israel y todos, desde que Él ha tenido contacto con el hombre, de diferentes maneras, de diferentes nombres. Y cada uno de esos nombres, hermanos, significaba algo muy importante. Cada uno de esos nombres, esos títulos con los que Dios se dio a conocer, enseñaban una verdad absoluta y muy profunda. Hermanos, y por ello el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, permaneció y permanece fiel hasta ahora. Permanece fiel. Hermanos, a pesar de todas las cosas, a pesar del desorden, de la desobediencia, hermanos, Dios permanece fiel. Porque así lo prometió. Y precisamente, hermanos, una de estas formas es el Shaddai. Y vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 17. Y vamos a leer solamente un versículo. Génesis, capítulo 17. Y leemos el versículo número 1. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a lo que es la palabra de Dios, hermanos, y vamos a leer el primer versículo de este capítulo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Tome su Biblia y busque entonces Génesis 17:1, por favor. Y todos unidos, hermanos, leemos este maravilloso versículo de la palabra de Dios. Fíjese cómo dice Dios. Vamos a analizar y vamos a poner atención, hermanos, la forma de cómo Dios se presenta y en el momento en el que se presenta. Y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo leemos otra vez. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tomen asiento. Fíjese, aunque el capítulo 17 nos habla más profundamente o más acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, hermanos, del acuerdo que Dios hizo con Abraham. No obstante eso, hermanos, yo quiero tomar nada más este versículo, precisamente, hermanos, para que analicemos una cosa muy importante que Dios le mostró a Abraham. ¿Okay? Fíjese, dice el versículo otra vez: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Fíjese, y le dijo una cosa. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. En esa frase de yo soy el Dios Todopoderoso, le está indicando a Abraham, hermanos, en otras palabras le está diciendo: yo soy el Shaddai. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Entonces, después de que Abraham escucha esa realidad poderosa, Dios le da una orden. Dios inmediatamente le dice algo que Dios quiere que Abraham haga. Y es lo siguiente: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Saben, hermanos, por qué yo alabo a Dios con todo mi corazón? ¿Y por qué trato de serle fiel? Hermanos, porque el Dios que me ha llamado y el Dios que lo ha llamado a usted jamás se aparece a nuestra vida,
hermanos, y no suple lo necesario para poder tener una relación con Él. Más bien es todo lo contrario. Cuando Dios se aparece en nuestra vida, luego aparece también en nosotros la garantía, hermanos, de que Dios va a estar con nuestra vida en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, si Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, es porque antes primero le dijo, yo soy el Shaddai. Y vamos a ver qué significa el Shaddai. Dice, el Shaddai del hebreo, cuya raíz indica la suficiencia de Dios. ¿Sí? Significa la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios ante la fragilidad del ser humano. Miren, hermanos, qué interesante es esto. El Shaddai significa entonces la suficiencia de Dios. Suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. Hermanos, cuando decimos suficiencia, estamos entendiendo entonces que Dios es suficiente. Amén. Y si Dios es suficiente, significa que nada nos va a faltar. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es todopoderoso, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Amén. Porque Dios es omnipotente. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, para que Abraham pudiera, hermanos, miren, en su corazón, abrigar eso que Dios le había dicho, que fuera delante de él, que anduviera delante de él y que le fuera perfecto, Dios le dio la herramienta primero. Dios le dijo qué es lo que realmente él necesitaba, hermanos, para que esto que le pidió a Abraham pudiera llevarse a cabo en su vida. Entonces, Abraham tenía esa garantía. Fíjese, hermanos, pero ¿por qué tenía que Dios decirle todo esto? Fíjese, Dios entonces es suficiencia. Dios es suficiente ante las fragilidades del ser humano. Cuando entendemos que es suficiente, significa que no necesitamos nada más. ¿Sí? Hermanos, vamos a ponerlo de esta manera. Voy a usar un ejemplo. Hermanos, imagínense aquellos hijos de millonarios aquí en la tierra. Ellos tienen, al tener a sus papás que tienen recursos económicos en abundancia, hermanos, jamás ellos van a padecer ninguna necesidad, ¿verdad? Amén. Es decir, las cuentas en el banco les garantizan a esos juniors la tranquilidad de que todo va a estar bien. No va a hacer falta nada, materialmente hablando, ¿verdad? Todo lo van a tener en abundancia. Hermanos, de esta manera, Dios quiere que sus hijos lo vean. Nada más que a diferencia de un hijo terrenal, de un acaudalado aquí en la tierra, Dios no solamente suple las cosas materiales, sino más bien las espirituales también. Amén. Hermanos, fíjense, entonces Dios es suficiente porque lo suple todo. En Dios está, hermanos, miren, todo lo que nosotros necesitamos, cosas materiales y cosas espirituales. Y para poder entenderlo, hermanos, necesitamos ir más adelante. Dios es poder y también Dios es cuidado. Dios es poder. Dios es cuidado. De acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, hermanos, Dios físicamente demostró a su pueblo de Israel, hermanos, que verdaderamente era el Shaddai. ¿Por qué? Hermanos, porque cuando andaban en el desierto, hermanos, rumbo a la tierra prometida, Dios suplió absolutamente todas las cosas que ellos necesitaban. Y de manera física, ¿sí? De manera palpable. Amén. El Shaddai le suplió ¿qué cosa? Primero, una nube,
hermanos, que servía como sombra en el caluroso desierto. Dios físicamente le suplió esa nube. Hermanos, de manera entonces que no estaban fatigados. Ellos no podían decir, ay, qué calor hace, necesito una sombrilla. ¿Saben? Dios se lo suplió. Físicamente Dios colocó una nube sobre ellos y no les llegaba el sol. Ahora, si por la desobediencia se salían de la protección de esa nube, ya no era problema de Dios, ¿verdad? De la siguiente manera, hermanos, miren, Dios suplió en la noche una columna de fuego. Hermanos, que servía como lumbrera, pero también, hermanos, para darles calor. ¿Sí se dan cuenta cómo era Dios? Y bueno, eso aparece en Éxodo, ¿verdad? Ahorita no puedo mostrar mucho por el tiempo. Hermanos, pero Dios les suplió ahí, físicamente. Ellos tenían todo. Luego también, cuando necesitaban comida, pidieron carne y Dios les dio carne. ¿Verdad? Les dio el maná. Hasta llenarse. Hasta saciarse. Hasta decir, ya no quiero más. Te voy a decir, hermanos, que Dios verdaderamente cuando suple las cosas de Él, uno lo tiene en abundancia. ¿Verdad que sí? Uno lo tiene, hermanos, y no anda, hermanos, viviendo de otra manera, sino más bien Dios en abundancia da todas las cosas, hermanos, y solamente nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tiene que reaccionar, hermanos, de manera agradecida nada más, por todas las cosas que Dios le da. Entonces, así es como Dios ha suplido. 13 años habían pasado después del nacimiento de Ismael, el primer hijo de Abraham, cuando de repente Dios se le aparece a Abraham en una manifestación visible. ¿Sí? Hermanos, fíjese, hay una manifestación de Dios que en la Biblia se llama como la Shekinah, y esa manifestación, hermanos, es real. Nada más que, hermanos, por la santidad de Dios, visiblemente no se puede contemplar más que lo que Dios permite, como consecuencia de la situación del ser humano, que aún sigue siendo pecadora. Sin embargo, Dios se muestra así. Entonces, en esa manifestación poderosa, hermanos, miren, por la respuesta o por el mensaje que le iba a dar a Abraham, necesitaba Dios manifestarse a Abraham de esa manera. Por el mensaje. De esa manera entonces, hermanos, se le presenta a él de la forma como, de la manera de la Shekinah, y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea, yo soy el Shaddai. De esta manera también se dio a conocer a los patriarcas. De la manera misma como Dios se dio a conocer a Abraham, también más adelante, hermanos, se da a conocer a los patriarcas. Quiero pedirles, por favor, que me ayuden a buscar las siguientes citas. Hermana Londi, Éxodo 6:3. Y luego, hermano Abraham, Salmos 16:5 al 6. Y luego, mi hermana Rosa, Salmos 73:25. Vamos a ver, hermanos, cómo de estas mismas palabras, es decir, con el mismo contenido, Dios habla a los patriarcas de la misma manera. Y vamos a ver cómo lo hace por un fin específico. Empezamos, Éxodo 6:3, por favor. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como hijo de Dios, y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ok, gracias, hermana. Fíjese cómo dice Éxodo 6. Otro de los nombres, hermanos, que es Dios Todopoderoso también, como dice ahí Éxodo 6:3, dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente.
mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es decir, también Dios se conoce como el Shaddai también, como el omnipotente, como el Dios todopoderoso. El Salmos 16, 5 al 6, como dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Gloria a Dios. Hermanos, si analizamos todos este versículo, estos versículos que leyó el hermano, fíjense, hermanos, de qué manera es que Dios se da a conocer, hermanos, a todos, a los patriarcas, al rey David y todo esto. Y dice, y leemos el 16:5. Fíjese, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mira cómo lo expresa el salmista. Dice: Jehová es la porción de mi herencia. ¿Sí? Jehová es el todo para mí. Jehová es suficiente, está diciendo el salmista. Él está diciendo, fíjate, Jehová es la porción de mi herencia. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Hermanos, realmente cuando el ser humano, cuando el Hijo de Dios comprende que realmente Dios es, como dice el salmista, una porción de su herencia, ¿sabes? Hay tranquilidad. ¿Sabes? No anda congojado, no anda preocupado, hermanos, tronándose los dedos para ver de dónde va a salir lo que necesita. Sino más bien el salmista lo entendió de esta manera y dijo: Jehová es la porción de mi heredad. Es la porción de mi heredad y de mi copa. ¿Sí? En otras palabras, miren, hermanos, el salmista estaba diciendo que él, con tener a Jehová en su corazón, con tenerlo en su mente, era más que suficiente. ¿Sí? Y de esa manera, realmente Dios, hermanos, pide que todos sus hijos, pedía que todo su pueblo lo entendiera. Hermanos, porque cuando no se entiende así, hermanos, el hombre mismo busca suplir él mismo todo lo que necesita. Porque cuando el hombre no entiende que realmente lo que necesitamos se llama Jehová, hermanos, nos volvemos, miren, nos afanamos en otras cosas. Le damos más importancia, les voy a decir, a las cosas materiales, y Dios no quiere eso. Dios no quiere, hermanos, que nuestra vida esté, miren, metida siempre pensando en ganar, 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 ganar. Cosas materiales. Hermanos, y de manera desmedida. Es decir, hermanos, para descuidar nuestra relación con Dios. Te voy a decir cómo Dios suple a cada uno de ustedes lo que necesitan. Tienen 40 horas de trabajo. Es más que suficiente, porque a través de esas 40 horas Dios suplirá lo que les hace falta. Esa es la forma. Hagan de cuenta, así como Dios le mandó al pueblo de Israel codornices y luego el maná, hagan de cuenta que es lo mismo, nada más que ahora para nosotros son 40 horas de trabajo. Y ahí está suplida la necesidad de nosotros. Ahí Dios, el Shaddai, ya suplió lo que tú y yo necesitamos para poder vivir. Y sin descuidar nuestra relación con Él. Ese es el punto aquí. Hermanos, entender que verdaderamente, si Dios es el Shaddai, entonces lo tenemos que entender en nuestro corazón y nuestra mente, hermanos, para no cargarnos más de la parte material, porque cuando lo hacemos, ¿qué causa? Un descuido espiritual. Descuidamos nuestra relación con Dios. Hermanos, y luego como consecuencia de eso, nuestra vida espiritual va a mermar, va a menguar, no va a haber ganas de buscar a Dios. Hermanos, pero cuando nosotros, miren, nos gozamos en Dios, en lo que nos da, te voy a decir, no buscamos más y hay tranquilidad, hermanos. Amén.
¿Ya? Ese es el punto, eso es lo que Dios le enseñó al pueblo, hermanos, porque Dios conocía el pensamiento del pueblo, miren, a querer tener y tener y tener y tener. La tendencia de todo ser humano es esa, no se sacia, no se siente satisfecho él mismo o ella misma, sino que aunque tiene más quiere. Esa es la realidad, ¿verdad? Y miren, hermanos, si quiero hacer una aclaración, no es malo que procuremos tener cosas, no, de ninguna manera. No es malo, hermanos, tener propiedades, tener cosas, solamente, hermanos, que para alcanzar eso no nos afanemos y nos descuidemos de Dios. Ese es el punto. Dios ha colocado todas las cosas y las ha distribuido de manera sabia. Hermanos, en todo lo que vemos, Dios ha designado, ha distribuido todo, hermanos, de manera que no nos falte nada ni nos sobre. En todas las cosas lo podemos ver contemplado. Miren, Dios marcó el tiempo, vamos a decirlo así, y en esto, nada más voy a ocupar esto como ejemplo. Dios marcó el tiempo para el sol durante el día, ¿verdad? Ciertas horas. Amén. Y Dios marcó el tiempo para la noche, ciertas horas. Y Dios lo distribuyó de manera efectiva y sabia, de manera, hermanos, que al día no le falta más luz solar ni le sobra. ¿Sí? Lo hizo correctamente, hermanos, de manera que ni los polos se derritan tanto, ni aquí nos andemos chamuscando. No lo hizo así, sino que sabiamente lo determinó, hermanos. Ni más luz, ni más frío, ni más noche. Sino más bien, hermanos, en el plan perfecto de Dios lo diseñó de tal manera, hermanos, que lo que se necesite para la vida en la tierra esté suplida. Amén, gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios, el Shaddai, es perfecto en conocer lo que al hombre le hace falta. No necesitamos, hermanos, ir más allá. Entonces, por eso el rey David entiende y dice, pues, ¿verdad? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. En otras palabras, le está diciendo, Jehová es el todopoderoso para mi vida. Amén. Jehová es el que suple todo lo que yo quiero. Y luego dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Qué maravilloso, mira, hermano, cuando el Hijo de Dios exalta su nombre de esta manera, hermano, mira, el nombre de Dios es glorificado, pero aparte de eso nosotros somos bendecidos como consecuencia de eso. Qué bueno es escuchar a un hijo de Dios decir, ay, tú eres mi herencia, Señor. Qué maravilloso es escuchar a las hermanas cantar así, tú eres lo que yo necesito. Tú eres lo que realmente a mí me hacía falta. Tú eres lo que realmente mi vida necesita para seguir adelante. Ese es el punto que Dios quiere que nosotros entendamos. En este año, hermanos, mira, no sabemos cómo van a estar las cosas. No sabemos. Como les dije al principio, porque, hermanos, solamente nosotros nos basamos en aquello que vemos. Sin embargo, en Dios ya sabemos una cosa, que Jehová es el Dios todopoderoso. Que Dios es el Dios omnipotente. De manera entonces que pase lo que pase, venga lo que venga, más abundancia de trabajo o menos, ¿sí? Más horas de trabajo o menos horas, más negocio o menos negocio, al cristiano no le debe de preocupar. Al cristiano verdadero, hermanos, no debe de andar así como, ay, a ver cómo va a estar este año. ¿Saben una cosa? Hermanos, estuve viendo en las noticias, fíjate cómo el ser humano no se satisface y busca cosas de manera tan equivocada. Hermanos, ¿cómo asegurar algo para su provecho personal? Yo veía ahí en las noticias en los mercados mexicanos, allá en México, en Oaxaca, y un montón. Hermanos, que en estos precisos días o antes de empezar el año,
aquellos que vendían amuletos hicieron el negocio de su vida. ¿Sabes por qué? Porque había gente que no conoce a Dios como el Shaddai, como tú y yo lo conocemos. Amén. Sino que más bien ellos buscaban una protección extra. ¿Sí? Compraban amuletos, compraban un montón de cosas, hermanos, porque quién sabe a quién vivo se le ocurrió inventar una cosa así. ¿Sí? Que de repente pues los cocos, ¿no? Poner 2 cocos en la puerta. Yo no los pongo en la puerta, yo me los como. Me encantan los cocos. Pero yo no necesito ponerlos allá o rasparme con esos cocos y tallarlos en mi cartera para que todo vaya bien. Hermanos, eso es superstición y desagrada a Dios. Amén. Pero el hombre que no tiene a Dios recurre a esas cosas. El hombre que no cree en Dios, hermanos, hace cada cosa y eso desagrada a Dios, hermanos, porque simple y sencillamente el hombre tiene que entender lo siguiente: Jehová es el Shaddai. Jehová es el omnipotente. Jehová es lo que nosotros necesitamos y nada más. Eso es lo que nosotros tenemos, miren, hermanos, que entenderlo. Y tenemos que pasar este conocimiento a los demás. No nos debemos de afligir cuando nos dicen, no hay trabajo más. Ah, ok. Jehová es mi Shaddai. Amén. No debemos de preocuparnos cuando de repente llega la noticia o un accidente. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Mis deudas, mis planes, mi cuenta bancaria se va a bajar. Todo lo contrario. Mejor digámosle a Dios, tú eres mi Shaddai. Tú eres el que va a suplir todas las cosas que me hacen falta. Hermanos, miren, qué bonito es estar en la casa de Dios cuando es de Dios el tiempo. Dice, sí, todo el tiempo es de Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando la iglesia se reúne toda, hermanos, a alabarlo y a glorificarlo en el Amén. tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, le aseguro que el cristiano que hace eso no necesita amuletos ni talismanes, ni cargar el billete de $2 ahí en la Amén. cartera porque nunca se le acaba el dinero. Hay cada pensamiento. Una vez uno me dijo, dice, yo siempre cargo dinero. Le dije, ¿por qué? Porque traigo el billete milagroso de $2. Le digo, sí. Y sí te creo, le digo, pero te aseguro que nada más traes esos $2. Y dice, no. Le digo, traes nada más esos $2. Y le digo, a ver, muéstrame tu cartera. Y no me la quería mostrar, ¿ya ves? Ese es el milagro, los $2. Eso es todo lo que te produce. Hermanos, sin embargo, el pensamiento del hombre va más allá, porque es insatisfecho, porque no cree en las promesas de Dios. Sin embargo, cuando Dios entabló la relación, hermanos, con un hombre para con un pueblo y una nación, hermanos, le estipuló cosas que Dios quería, hermanos, que el pueblo de Él viviera. Y lo que Dios quiere que vivamos, hermanos, es así, miren, tranquilos. Que Dios, hermanos, suplirá todas las cosas. Eso es lo que hemos visto. De manera poderosa, hermanos, Dios te da lo necesario en el momento que hay. Por eso, hermanos, yo siempre les he dicho y les he recomendado, siéntanse satisfechos con lo que Dios nos da. Sintámonos satisfechos y conformes con lo que Dios ha determinado para nosotros. Porque, hermanos, aparte, cuando nosotros no entendemos así las cosas, nos empezamos a afanar. Y nuestra mente se enferma cuando no se logran las cosas. ¿Sí le ha pasado? Que a veces de repente, hermanos, Satanás quiere asaltarnos ahí como, no tengo dinero, estoy triste. De repente cuando no hay dinero uno dice, ya mejor, vámonos para México. Y me importa que otra cosa. Cuando no hay dinero uno dice, ¿a qué vine a Estados Unidos? No estoy haciendo las grandes cantidades de dinero, no las estoy haciendo. Y luego de repente ante esa realidad uno dice, ya, ¿para qué mejor? Y empieza ese pensamiento a taladrar más hondo,
más hondo y más hondo. Y empieza a buscar excusas y a culpar y a decir esto y hasta con Dios la toma. Como consecuencia, hermanos, de no entender que verdaderamente es el todo para nuestra vida. El hombre es incapaz de suplir para él mismo las cosas que le hacen falta. Si no fuera que Dios se lo permite. Si no fuera, hermanos, que Dios le concede esto. Entonces, las lecturas que acabamos de leer nos enseñan, hermanos, cómo Dios trataba con muchas personas de esa manera. ¿Qué dice el Salmo 73, 25? ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor? Fuera de ti, nada deseo. Ok. Como dice el salmista, ¿no? Fíjese, lo leemos otra vez, todos juntos, hermanos, ¿sí? Para que se despierten. 73, 25. Dice, 73, 25, ¿verdad? Ok. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así de fácil, así de sencillo, hermanos. ¿Sabes? Pero solamente estas palabras las puede decir alguien que verdaderamente ama a Dios. Estas palabras solamente pueden salir de un corazón que verdaderamente obedece a Dios. Salen estas palabras a manera de poesía, a manera, hermanos, de un poema tan maravilloso. Por eso, hermanos, cuando nosotros recurrimos a la palabra de Dios, encontramos cosas tan hermosas como estas. Y nos unimos al sentimiento y a las palabras del salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mira, cuando, hermanos, nuestro corazón se empieza a incomodar por la falta de esto, la falta de lo otro, de los problemas, de las dificultades, hermanos, es cuando nosotros debemos de reaccionar de esta manera y decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Solamente tú estás en el cielo, hermanos, y miren, ¿será malo apropiarse como nada más Dios de nosotros? Yo creo que no. Le voy a decir una cosa, yo le digo a Dios, ay, mi Dios, mi Padre, mi todo para mi vida. Hermanos, entonces, cuando nosotros le decimos así, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿saben por qué el salmista fue exaltado? ¿Saben por qué fue poderoso? ¿Saben por qué Dios lo colmó de grandes bendiciones? Porque se atrevió a decir esto. Sí. Porque realmente, hermanos, miren, empezó una relación viva y eficaz. Él vivía a Dios, hermanos, en su corazón todos los minutos de los días, todas las horas del día, todos los días de la semana y todas las semanas de los meses y todos los meses del año. El salmista los vivía así. Cada instante de su vida era algo maravilloso para su vida y le faltaba tiempo. Estaba comiendo y, ay, Señor, te tengo a ti en el cielo. Y no estaba loco. Ni estaba mal de su cabeza. Estaba bien de su corazón. Estaba en perfecta comunión con Dios. Hermanos, por eso Él expresa esto. Saben, es así, hermanos, como vive el que conoce a Dios, el Shaddai. Así es como vive verdaderamente aquel que camina confiado en Dios. Hay tantos versículos tan maravillosos en la Biblia, hermanos, que nos hablan acerca de eso. En otro versículo dice la Biblia, yo me acosté, me dormí y desperté. Y luego dice, porque Jehová me sustentó. Hermanos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, no debemos de estar preocupados, hermanos, ni debemos de gastar nuestras energías, hermanos, en cosas equivocadas, sino más bien esperar en Dios. Entonces, y le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, para que él pudiera
hermanos, para que Abraham pudiera andar delante de Dios y serle fiel y ser perfecto delante de Él, no tenía que descuidar esta realidad, que Cristo, que Dios era el Shaddai. ¿Sabes por qué? Hermanos, porque no es perfecta una relación con Dios, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Él como consecuencia de no creer en que Él va a suplir nuestras necesidades. No es perfecta una relación así. No es perfecta una relación que de repente en esa relación entre la duda. No es perfecta una relación así. Ni es excelente el caminar de la persona que de repente dice, ay, ahora Dios se le olvidó mandarme el maná. No, ¿sabes por qué? Porque entonces se va a crear un pensamiento de, ay, de inconformidad, de tristeza. ¿Saben por qué al pueblo de Israel le ganó el famoso título de una nación de dura cerviz? ¿Saben por qué el pueblo de Israel se ganó ese nombre? Hermanos, porque se le olvidó que Jehová es el Todopoderoso, que Jehová es el Omnipotente, se les olvidó. Y dejaron de lado la realidad de que Dios era el Shaddai, porque recurrían, se inconformaban. Hermanos, de repente actuaban como verdaderos desconocidos de Dios. Su actitud era totalmente contraria a la que realmente Dios era. Imagínate, ponerse de pesados a Moisés. Danos agua. Nos estamos muriendo de sed. ¿Qué no ellos entendían también que Jehová era el Shaddai? Sí lo entendían. Hermanos, pero en la forma de ser de ellos se les olvidaba y de repente se volvían exigentes, se volvían ingratos y eso los llevaba a pecar contra Dios. La ingratitud, hermanos, provoca pecado. La falta de confianza en Dios, hermanos, nos lleva a fallarle a Dios. Porque lo hacemos como que es falto a sus promesas. Como que lo hacemos, hermanos, a Dios como, es que yo tengo que buscar las cosas porque si Dios entonces no me las va a dar. Y esa actitud de repente, hermanos, se torna muy desagradable delante de Dios. Entonces, para que Abraham pudiera ser perfecto, pudiera ser recto y pudiera ser sincero, necesitaba, hermanos, entender verdaderamente a Dios. De corazón, conocerlo, y luego de palabra y conducta. Esa era la razón por la cual Dios quería, miren hermanos, entablar ese tipo de relación con el pueblo. De otra manera, hermanos, si nosotros descuidamos lo que Dios es y se nos olvida lo que Él nos enseña en su palabra, hermanos, simple y sencillamente nuestro corazón va a estar alejado de Dios. ¿Sabes por qué de repente batallamos en serle fieles a Dios? Porque nada más lo buscamos a veces aquí, con la mera realidad o con un mero compromiso de que tengo que ir. Pero a veces eso se convierte como en algo, ay, es que si no voy al rato ya el hermano Mateo va a estar en otro lado. Si no al rato ya me van a llamar la atención. Hermanos, y sabes que esa actitud no es, ni es el hermano Mateo, ni el líder que sea al que le debes de temer cuando faltes. Es a Dios al que le debemos de temer. Pero esa actitud viene como consecuencia, hermanos, de que en nuestro corazón realmente no está todavía esa realidad de buscarlo. Hermanos, pero cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, nuestra conducta lo refleja. Nuestra forma de ser demuestra que verdaderamente, hermanos, mira, yo confío en Dios. Dios se revela como el Shaddai, ¿sabes cuándo? Particularmente cuando nos encontramos de esta manera, presionados y necesitados de seguridad. Cuando nosotros nos encontramos en esas condiciones, hermanos, es cuando verdaderamente Dios quiere que recordemos, quiere Dios que nos demos cuenta que verdaderamente Dios es lo que nosotros necesitamos. Porque de repente, hermanos, cuando nos encontramos presionados,
recurrimos más a otros medios. ¿Sabes? Porque nos hace falta voltear a Dios. Porque nos hace falta ver a dónde está Dios para que Él supla poderosamente todas nuestras necesidades. Como pueblo de Dios, hermanos, tenemos que honrarlo en obediencia. Entonces Dios nos da sus promesas gloriosas. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos en situaciones bien apretadas, cuando nos encontramos, hermanos, en situaciones difíciles, Dios nos responde poderosamente y nos recuerda sus promesas. Génesis 28:3, por favor. Y luego 35:11. Y luego también 49:25. Quien tenga las lecturas, hermanos, por favor, póngase de pie y léalo. Entonces, en esos momentos, cuando necesitamos seguridad, es que Dios nos responde. Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ok. ¿Sabes? Dios. Ok, leemos. 35:11, ¿cómo dice? También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ok, fíjense. Y luego el 49:25. Gloria a Dios. Pero el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Ok. Hermanos, ¿sí se acuerdan cuándo es que Dios le dijo a Abraham que era el Shaddai? ¿En qué condiciones estaba Abraham? Hermanos, cuando realmente Dios le dijo esta promesa, esta bendición de que Dios era el Todopoderoso y que Dios era el Omnipotente. ¿Qué no era cuando ya tenía 99 años? ¿Verdad que sí? Cuando ya estaba viejo. ¿Ya? Hermanos, y lo peor de todo, pues como ya lo sabemos, tenía la mujer que no podía tener hijos. ¿Sí? Pero luego en los versículos de Génesis que acaban de leer ustedes, dan promesas acerca de eso. Hermanos, y no es un error, porque aunque ya Abraham tenía a Ismael, sin embargo todavía ese no era el plan de Dios. Amén. En el plan perfecto de Dios, hermanos, no estaba que Ismael era el de la promesa, sino más bien iba a ser ¿en quién? En Isaac. Apenas le iba a venir esa bendición. Hermanos, pero para que a Abraham le naciera Isaac, ¿sabes qué tenía que hacer él? Arraigar en su corazón la palabra que le dijo, yo soy el Todopoderoso. Para que pudiera ver a Abraham, a Sara, con un bebé en sus brazos, ¿sí? Ya grande, ya anciana. Hermanos, tenía que Abraham hacer una cosa, tenía que apoderarse y creer que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el Shaddai. De otra manera no iba a pasarle. De otra manera, hermanos, si Abraham no creía en estas promesas, te voy a decir, Abraham o Isaac no llegaba. Él todavía, hermanos, tenía que confiar en Dios. Entonces, todas las promesas que Dios nos ha dado, si todavía no se han materializado, si todavía, hermanos, no se han llevado a cabo en nuestra vida, ¿sabes por qué es? Porque no hemos hecho nuestra la promesa de Abraham en nuestra vida. Porque todavía, hermanos, miren, hermanos, quizá hemos fallado a Dios en desconfiar que realmente Él es el que suple todo lo que necesitamos. Posiblemente, hermanos, miren, de lo que padecemos y con lo que tanto batallamos precisamente es porque todavía no hemos creído y no hemos demostrado con hechos, con testimonios, que Dios suple nuestras cosas. Por eso es que estamos batallándole. ¿Sabes?
esas mismas promesas, o así como Dios hizo un pacto con Abraham, también lo hace con nosotros. La bendición para Abraham era de descendencia. Y le dice, muchos llegarán, muchos saldrán de ti. Naciones saldrán de ti. La promesa. Y Dios el Todopoderoso iba a suplir esa realidad en su vida, aunque las circunstancias eran las contrarias. Sin embargo, Dios iba a proveer eso. La promesa para nosotros también es, hermanos, fíjate, tendremos muchos llegarán al conocimiento de Dios. Es algo bonito que se testifica, es algo muy bonito que experimentan las hermanas que están orando a Dios. ¡Qué bendición! Y te voy a decir, Dios, a consecuencia de las oraciones, está levantando al pueblo. Créelo de corazón, así es. A consecuencia de la oración de nuestras hermanas y de los intercesores, está Dios moviendo el corazón. Piénsalo. ¿Por qué vienes a la iglesia aunque tienes otras cosas que hacer? Ya te dije, no le temas a las llamadas de atención de este Señor. No, Dios te está moviendo. Dios ahí en tu corazón está trabajando sin que tú te des cuenta, sin que tú lo percibas físicamente. Sin embargo, Dios ahí, mira, en tu corazón está actuando. ¿Quién pone el deseo en el corazón del hombre a buscarlo? Dios. Pero como consecuencia, hermanos, del clamor de una iglesia, del clamor de un pueblo, de las rodillas dobladas. Por eso necesitamos involucrarnos más en la oración. Por eso necesitamos clamar más a Dios. Les voy a decir, hay testimonios bonitos. Hermanos, Dios, porque Dios se manifiesta en la oración, a través de la oración. El hermano Mari tiene testimonios, por supuesto que sí. El hermano Abraham, por supuesto que sí. Sí, hermano. Este es un testimonio que yo le había dado, pero que mi corazón, ¿verdad? El Señor me dice, siento, no sé, y tengo días que el martes pasado, no sé por qué no di este testimonio, pero el día, hermano, que vino mi esposo, yo no sabía, ¿verdad? Ese día yo llegué y arreglé los niños y él estaba sentado y se puso a hablar con los niños y les dijo, ellos no tienen que ir a la iglesia. Dice, no los puedes obligar. Y yo dije, pues, ¿por qué no van a ir a la iglesia? Le dije, déjalos ir. Le digo, porque pues, yo sé que buscando al Señor, ¿verdad? Ellos van a ser, si siguen en sus caminos, ellos van a ser salvos, ¿verdad? Y fue lo que dije, y les dice a los niños, ustedes no tienen que ir. Y pasó yo en mi corazón, ¿verdad? Y pues sí, saqué los niños, ¿verdad? Y vine con ellos. Y pues la verdad yo nunca me esperé que él viniera, porque cuando él dijo que el día que él viniera a la iglesia, dijo que iba a ser con los niños, otras cosas, ¿verdad? Y pues doy gracias a Dios porque Amén, gloria a Dios. él sintió algo muy bonito. Y ya andaba muy tranquilo, ¿verdad? Yo sé que pues en la oración, ¿verdad? Gloria a Dios. Como Dios dice, ¿verdad? De doblar rodilla y eso, interceder. Y doy gracias a Dios por ello. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Hermanos, es que Dios responde, hermanos. Amén. Dios oye nuestras oraciones. Ahora, hay mucho más trabajo, hay mucho más que redoblar esfuerzos, hermanos. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando a Dios, porque ahí está la bendición. Hermanos, las bendiciones del cristiano no están en soñar cosas. La bendición del cristiano no está en creer o declarar cosas para sí, o yo soñar, ay, y yo sueño que toda mi familia va a estar en Dios. No, hermanos, eso no es así. Las cosas como se dan es porque nosotros clamamos de rodillas por los nuestros y llegarán. Esa es la forma como Dios se mueve. Hermanos, y por supuesto, van a llegar muchos más. Y hermanas, de verdad les decimos, hay testimonios poderosos de cómo Dios actúa, pero las mujeres tienen que mantenerse fieles a Dios.
Ahí está en la victoria, hermanos. De verdad, los testimonios maravillosos de hermanas que de repente vienen solas y no pueden venir sus esposos por X motivo y se han mantenido firmes. Les voy a decir, Cristo es el que hace la obra en los corazones. Amén, gloria a Dios. Ese es el que hace la obra, hermanos, y Dios prosperará. Por eso entonces, así como a Abraham le prometió una descendencia, a nosotros también nos promete Dios gran descendencia en la iglesia, una iglesia grande, una iglesia que teme y glorifique a Dios. Una iglesia, hermanos, mira, en el que nuestros jóvenes crezcan espiritualmente. Gloria a Dios. Que lleguen a la juventud y glorifiquen a Dios, y que se casen y glorifiquen a Dios, y que desarrollen su vida adulta glorificando a Dios. Ese es el crecimiento, esa es la bendición que Dios provee para nosotros también, si nosotros primero creemos en que Él es todopoderoso. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios tiene grandes bendiciones. Dios tiene le dijo a Abraham que tenía una tierra mejor, y así fue, hermanos, y él lo creyó. Nosotros podemos tener un mejor lugar donde glorificarle. No que este lugar esté feo, no estamos o no lo queremos. No, hermanos, está bonito el lugar. Nos gozamos aquí. Aquí Dios nos bendice, aquí manda nuestro alimento. Hermanos, pero necesitamos un lugar más amplio, necesitamos más tiempo, necesitamos un lugar, hermanos, donde con más libertad y más tiempo nosotros glorificar el nombre de Dios. Pero todas esas bendiciones van a llegar si nosotros le decimos: yo creo en que tú suples todas las cosas. Hermanos, para poder lograrlo, para poder lograr todo eso, necesitamos entonces que cada uno de nosotros se meta muy en el corazón que verdaderamente Dios es el que suple las cosas. Les voy a decir algo. Para poder nosotros movernos a otro lugar necesitamos economía. Eso se necesita, hermano. Y de verdad, yo creo que a veces no damos, no aportamos, hermanos, por la desconfianza de que se nos va a acabar, de que no va a alcanzar para nuestros gastos. Y, ay, va a desaparecer lo que tengo. Les digo, no, hermanos, no teman eso, no piensen eso. Dios, hermanos, al contrario, derramará más bendiciones. Dios dará más bendiciones, hermanos, y como consecuencia no solo tendremos la satisfacción en nosotros de ver la gloria de Dios, sino también ver la bendición de un lugar para gozarnos con más libertad. Pero todo esto se va a dar, hermanos, si nosotros creemos en Jehová Todopoderoso. Dios también, hermanos, fíjate, quiere darnos todo esto para que se glorifique, para que el nombre de Él sea altamente glorificado. Pero lo mejor que Dios quiere es que tengamos una relación directa con Él, pero una relación perdurable. ¿Saben una cosa, hermanos? Es un gran triunfo mantenerse fieles delante de Dios muchos años. Si no lo habíamos visto de esta manera, es una bendición gloriosa de Dios el que nosotros hayamos creído a su palabra y que aún permanezcamos años tras años. Pasan años, décadas, y nos hacemos ancianos, o se hacen ancianos, y nosotros fieles en Dios. ¿Sabes? Eso es posible como consecuencia de creerle a Dios que Él suple todas nuestras necesidades. Amén. Hermanos, mi corazón se llena de alegría y me deleito en Dios cuando escucho testimonios de hermanos y ancianos y nos dicen: ay, hermano, Cristo ha sido bueno conmigo. Y ya los vemos tal vez con un pastor, ya con años encima. Y sabes, recordándome de varios hermanos con los que he platicado, realmente llego a creer y a entender que esa es otra de las bendiciones de Dios. Hermanos, una relación perdurable con Él, una relación que no se vislumbre fin, una relación en la que no se piense terminar la relación o pararla en el medio, tomarse un descanso. No, hermanos, sino más bien al cristiano fiel, al cristiano que cree en la provisión divina. Miren, hermanos, Dios le asegura una relación perdurable,
una relación de muchos años. Gloria a Dios. Qué maravilloso es eso. Amén. Hermanos, ¿verdad que se ven bonitos las parejas? De que se casaron bien enamorados. Y llegan viejitos los dos. ¿Verdad que se ven bonitos? Amén. Yo creo que se andan peleando ahí a cada ratito, pero se ven hermosos, Amén. ¿sabes? Esa es una bendición, hermanos, verlos juntos. Dios así quiere vernos a nosotros. Que pasen los años. Hermanos, que alguien pueda decir, yo llegué a la iglesia hace, ¿qué? 20 años. Mira, todavía estoy. Yo llegué al conocimiento de Dios hace 10 años y todavía estoy. Que alguien pueda decir y testificar, yo me convertí al Evangelio, ¿hace cuánto? Yo a los 18 años. Y les puedo decir para la honra y la gloria de Dios, hermanos, sigo amando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nunca pienso dejarlo. Jamás pienso cambiar de esto, hermanos, sino al contrario, quiero esforzarme más en Dios. Entonces, si nosotros obedecemos y creemos a la promesa, hermanos, de que Él es el Shaddai, el que suple todo, hermanos, miren, lo vamos a tener en abundancia. Vamos a tener ánimo para buscar. Gloria a Dios. Si tú crees que Jehová es el Shaddai, el omnipotente, el todopoderoso, te voy a decir, mira, vas a tener ánimo para venir a la iglesia todos los días de culto. Si tú lo crees en tu corazón, Él va a suplir ese gozo, Él va a suplir ese deseo, Amén. Él va a suplir, hermano, ese ánimo en tu vida. Él va a suplir todo lo que tú necesitas. Aleluya. Hermanos, Dios es suficiente para todos nosotros si confiamos en Él. Amén. Dios es suficiente. ¿Sabes? Ahora más que nunca se requiere que verdaderamente creamos en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso que suple todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque nos vamos a enfrentar a muchas cosas difíciles. De verdad, hermano. Tienen problemas. Y no soy pesimista, pero es lo que la palabra de Dios nos dice. Tienen dificultades. Y solo aquel que ha creído verdaderamente en las promesas de Dios, ese se va a mantener firme. Amén. Ese va a permanecer fiel. Hermanos, qué testimonios tan maravillosos de aquellos hombres y mujeres, jóvenes, doncellas, hermanos, que entregaron la vida por Dios. Que aún entre las adversidades, hermanos, se mantuvieron firmes. ¿Saben? Los métodos de los musulmanes actualmente, ellos hacen la guerra y le llaman la guerra santa porque ven como enemigos a todos aquellos que no son musulmanes. Hay en mente para los cristianos. Ellos los ven como enemigos a nosotros. ¿Y saben cuál es una de las estrategias que ellos ocupan? Según y dicen que son usados por su Dios. Cada rebelde o que no es musulmán que matan, ellos se acercan más al cielo. Y luego le preguntan a muchos, han habido testimonios poderosos, impactantes, de testimonios cuando llegan a las escuelas o a las iglesias o a los mercados. ¿Es cristiano? Sí. Bueno, si no te arrepientes, en unos cuantos minutos te vas a ir al cielo. En segundos vas a aparecer en el cielo. Si sabes, el cristiano verdadero que confía en Dios no se pone a temblar, ni le teme a la muerte, ni siente arraigo aquí en la tierra, sino más bien dice, sí, soy cristiano y glorifico a Dios. Y sabes, en ese momento pone la pistola en la cabeza, le dan balazo, cae, pero su alma está en el cielo. ¿Quién produce eso? No es fanatismo, no es fanatismo, es amor a Dios, hermano. Amén. Es creer a sus promesas, es decirle a Dios, Señor, te soy fiel, pase lo que pase, te voy a ser fiel.
Venga lo que venga, yo te voy a buscar, yo te voy a alabar y te voy a glorificar. Hermanos, yo no sé cómo van a estar las cosas en este año ya. ¿Sabes? Ante esa incertidumbre, Dios provee confianza en su palabra. A través de lo que no vemos y no conocemos, Dios provee lo que tú vas a necesitar. Queremos que en este año, hermanos, hayan victorias. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Queremos que en este año nuestros familiares lleguen a Dios. ¿Cuántos lo quieren? Amén. Todos queremos eso. Queremos grandes cosas. Queremos que nuestros jóvenes avancen más. Queremos que las damas avancen, que los varones avancen. Hermanos, pero para que todo eso sea posible, tenemos que creerle a sus gloriosas promesas. Tenemos que hacer nuestras las bendiciones. Por ello, pues, recordemos siempre lo que Dios le dijo a Abraham. Sí. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Omnipotente. Yo soy el que hace falta en tu vida. Anda delante de mí rectamente. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sí, hermanos, si lo hacemos así, mira, vamos a tener paz en nuestro corazón. Vamos a tener la tranquilidad en nuestro hogar. Hermanos, los problemas familiares se acabarán. Los problemas matrimoniales se acaban cuando Cristo llegue. Arregla las cosas. Los hijos se salvan. Hay una relación maravillosa en la familia. Eso es lo que Dios produce. Hermanos, pero para ello hay que creer a sus promesas. Jehová es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, que suplirá todas las cosas que necesitamos. En este año, ¿cuáles son tus planes? No lo sé, pero Dios sí los conoce. Y te digo una cosa, desde ya está supliendo eso. Desde ya está supliendo Dios esa necesidad que tú tienes. Si tú has puesto delante de Dios una necesidad como quiero buscarlo más, si tú has puesto delante de Él como necesidad prioritaria el alabarlo todos los días en la iglesia, en los días de culto, te voy a decir, Dios acomodará lo mejor para ti, te dará un mejor trabajo, te dará lo necesario y habrá gozo en tu corazón para que tú le glorifiques. ¿Cuántos quieren orar? ¿Cuántos quieren decirle a Dios que en este año, hermano, que empieza ya, sea de bendición? Los que quieran pasar, los que le quieran decir a Dios así, bien lo pueden hacer. Y Dios tiene grandes promesas para aquel que le es fiel. Dios tiene grandes bendiciones para aquel que realmente hace suya la promesa de El Shaddai. Yo soy el Dios Todopoderoso y nada nos hará falta.